Bien, amados hermanos y hermanas, les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Trajo su Biblia, ¿verdad? Si no trajo su Biblia, siéntese al lado de un cristiano. Porque el cristiano tiene que tener su Biblia. Y el que no tiene una Biblia, compre una Biblia. Y cuando haya comprado su Biblia, lea su Biblia. Después que haya leído su Biblia, estudia su Biblia. Y después que haya estudiado su Biblia, viva su Biblia. Esa es la vida del cristiano. Y en eso nos va a dar que venga Cristo el Señor a buscarnos. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del 1 al 9 con la ayuda bendita del Señor. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos por un momento, por favor. Padre mío, Dios mío y Señor mío, una vez más voy a ti, Padre eterno, en el santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esta vez, Dios eterno, es para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es poder, tu palabra es autoridad. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Tu palabra tiene el poder sobrenatural de transformar las vidas, Dios, de limpiarnos, Señor. Tu palabra es agua purificadora que nos limpia de toda inmundicia y de todo pecado de la carne, Dios. Bendito sea, Padre. A través de tu palabra, Señor mío y Dios mío, habla nuestras vidas. Cuando tú inspiraste, Señor, a estos hombres para que escribieran, Señor, este libro santo, tú los inspiraste bajo la guía de tu Espíritu Santo, para que ellos escribiesen lo que tú querías que escribiesen y no lo que ellos quisieron escribir. Hoy yo tengo el alto privilegio, una vez más, la gran responsabilidad de predicar tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre mío y Dios mío, que bajo el mismo Espíritu Santo tú me inspires a mí para hablar conforme a tu palabra, no lo que yo quiera, sino lo que tu palabra dice realmente. Y a mis hermanas y hermanos, Señor, y a las personas que nos van a oír, Señor, que nos van a escuchar en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación, te ruego, Dios mío, que a través de tu Espíritu Santo tú traigas a sus vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable, que nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón, para que así cumpla el propósito para la cual es enviado. Muchas gracias. Todo te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recupere su asiento, por favor.
Bien, el título de la palabra del Señor es: las pruebas son una bendición. Y quiero leerles un versículo paralelo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, que dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, fíjese que cuando el Señor estaba hablando a sus discípulos, pronto a su partida ya, Él les declaró lo por venir. No un evangelio de Bills y Pap como hoy escuchamos, un evangelio de fantasía, un evangelio donde todo es bendición, donde todo es maravilloso, todo es hermoso. Esos son mensajes más motivacionales que verdadero evangelio, porque no presentan a un verdadero Cristo, no predican el verdadero evangelio que el Señor trajo del cielo, el que Él vivió y el que vivieron todos los apóstoles y todos los cristianos desde el Señor Jesús hacia adelante. Entonces, nunca han leído la Biblia, porque si usted conoce la vida del Señor, como siempre les digo, todo cristiano lo primero que tiene que hacer al llegar a la casa del Señor es conocer al Señor Jesús. No el Jesús de maqueta, no el Jesús del calendario, no el Jesús del póster, ese lindo, precioso, ese que está quieto ahí. No, al Señor Jesús de la Biblia. Para eso hay que leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así conocemos, dice la palabra de Dios, conocemos a Dios a través de su palabra. Ahí vamos a conocer la vida del Señor Jesús. Vamos a ver al Señor de carácter. Vamos a ver al Señor que nos abraza cuando necesitamos un abrazo y que nos da un chicotazo cuando necesitamos un chicotazo. Porque para muchos hoy Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. Dios no castiga. Dice la palabra de Dios todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra. Y la palabra del Señor dice que al que ama, a todo aquel que recibe por hijo, lo castiga y lo azota. Amén, hermanos. Entonces, no siempre, muchas personas están pasando algo, el diablo o Dios. Hermano, ¿está seguro usted? ¿Está seguro? Dios le habló, le dijo. Porque, hermanos míos, todas las cosas que nos suceden las permite Dios. Usted y yo estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Usted y yo no estamos bajo el gobierno del diablo para que el diablo venga, lo tome y haga lo que quiera con usted. Antes era así. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero el Señor, el día que nos llamó, nos hizo libres. Y hoy Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, somos propiedad de Jesucristo el Señor. Entonces, yo me compré un televisor. Yo hago lo que quiero con ese televisor. No puede venir otra persona a hacer lo que quiere con ese televisor. Así es cuando el Señor nos compró a precio de sangre. Y dice, están en mi mano y el maligno no los toca. Muchas veces Dios lo permite. Porque lo vemos no solo en Job, que cuando va, dice Satanás, a la presencia de Dios y le dice, ¿de dónde viene Satanás? De merodear la tierra. Y no ha considerado a mi siervo Job. Justo, recto. Como no hay otro como él. Y Job le dice, el diablo le dice sí, pero porque está bendecido, parafraseando lo que él decía. Toca todo lo que tiene, quítale todo lo que tiene, a ver si es que no reniega. Hermanos míos, y esto es extraordinario. Esto me hizo llorar a mí. Porque Dios confió en Job. Y una predicación me dio el Señor de eso y la pregunta era, ¿puede confiar Dios en nosotros? ¿Puede confiar Dios en ti? Porque cuando le dice, toca todo lo que tienes, pero no su alma, ¿se da cuenta? Entonces muchas veces Dios le permite al maligno que nos toque. ¿Para qué? Para aprender algo, para enseñarnos algo, que nos someta y nos ponga la tentación, a ver si cedemos o resistimos. Pero todo lo hace Dios, iglesia.
El diablo, hermano, nos va a tentar, por la fe nos va a tentar para destruirnos. Pero Dios nos va a poner a prueba para formar el carácter de un verdadero cristiano. Un carácter sólido, un carácter firme, un carácter inamovible. Templado, como dice Pablo a Timoteo, le enseña que el cristiano tiene que ser templado. Y templado es ese fierro que usted puede ver en las rejas de las construcciones. Esos fierros firmes que sostienen construcciones, edificios de 100 metros, 200 metros de altura. Porque el otro es fierro dulce. Se llama fierro dulce. Y el fierro dulce usted lo dobla inmediatamente. Cualquiera lo dobla. Fácilmente. Pero vaya a doblar un fierro, por muy pequeño que sea, no lo va a poder doblar. Entonces, por eso que Dios nos va a tener que llevar al fuego de prueba. Nos va a tener que pasar por las pruebas. ¿Para qué? Para formar el verdadero carácter. Porque muchos cristianos, muchas personas vienen a la iglesia por diferentes motivaciones. No vienen buscando el rostro de Dios. Su fe no es la salvación de su alma, ni llegar un día al reino de los cielos. Hay distintas motivaciones y uno como pastor lo ve durante el caminar, hermano, en 21 años que llevo por la gracia y misericordia de Dios sirviéndole. He visto, hermano, tanta gente pasar por la iglesia. Entonces, cuando ya logran su objetivo, se van. Muchos vienen a pedir trabajo. Si tiene fe, lo recibe. Dios no se puede negar a sí mismo. Muchos vienen por la sanidad de alguien y si tiene fe lo recibe. Logran su objetivo y se van. Muchos esperan prosperidad económica. Dios la da y se van. Personas que llegaron a la iglesia en bicicleta y hoy tienen auto y tienen vehículo y no vienen. Ya lograron su objetivo. Pero fíjese que en el final, en el versículo 9, 1 Pedro 1, el 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el que persevera. Este es el que permanece. El que entiende que el evangelio no es una fuente de ganancia, que no llegamos aquí a hacernos ricos, como muchos predican los falsos apóstoles, de la prosperidad. Pura prosperidad, prosperidad. A mí Dios me ha prosperado. 21 años atrás estaba botado en la calle. Y yo hoy, hermano, tengo donde vivir. Estoy prosperado. Dios me ha bendecido. Pero Dios nos va a bendecir lo que Él quiera bendecirnos. ¿Ah? Me gusta mucho ese hombre de Proverbios 30, 31, Agur, si no me equivoco su nombre, que tiene un pedir sabio y dice, no me des mucho para que no me aparte de ti, pero tampoco me des poco para que no reniegue de ti. Y yo creo que es un pedir justo, hermano. Porque muchas veces Dios podría hacernos millonarios si Él es dueño del oro y la plata, hermano. Pero estaríamos aquí. Porque el que tiene dinero es rico. Por eso dijo el Señor, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. No dijo que no iban a entrar. Porque Él no quería. No dijo eso. Porque el rico tiene su confianza en la riqueza. Pero nosotros tenemos la confianza en Dios. Si tenemos enfermedades, problemas, dificultades, ¿a quién vamos? Al Señor. Bendecido sea el Señor. Bueno, entonces la vida del cristiano, hermanos míos, va a estar rodeada de pruebas y aflicciones. Esa es la vida de todo verdadero cristiano. Aquel que busca el rostro de Dios le va a costar. Le va a costar, le va a ser difícil. El Señor se lo advirtió a sus discípulos, seguidores del Señor. Si usted es un servidor del Señor, también el Señor nos advierte a nosotros. El Señor dijo cuando los discípulos le mostraron, dijeron, maestro, mira, y le mostraron la majestuosidad de los edificios en el templo. El Señor le dijo, ni se maravilló ni se inmutó, no le preocupó. El Señor había estado mucho tiempo ahí en Jerusalén enseñando. Aleluya. Pero lo rechazaron. Por eso Él se queja y dice Jerusalén, Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados hacia ti. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Mas tú no quisiste, dice el Señor. Desde hoy, vuestra casa, y sabe que esto me hizo llorar, hermano, vuestra casa os es dejada asolada, os es dejada vacía. Desde ahora no me veréis más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor, los discípulos, cuando Él se iba en el monte de los olivos, le dijeron, maestro, mira la hermosura, porque, hermano, el emperador romano, el templo, el segundo templo, era mucho más majestuoso todavía que el templo que construyó Salomón. Imagínese usted 500 metros
hacia un lado y 400 hacia el otro, con edificios hermosos, maravillosos. Jesús le dijo, ninguna no quedará sobre este lugar, piedra sobre piedra, que no sea derribada. 70 años después se cumplió lo que el Señor dijo. Dice Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos, eso está en un libro maravilloso que tengo yo que se llama Antigüedades de los Judíos. Él dice, hermano, que tenía decorado y su ornato era hecho con oro. Y mármol tenía en las columnas, que de lo lejos muchos pensaban que era nieve. Al estar cerca de él, dice que, hermano, cegaba la vista. Cuando fue destruido el emperador romano para recuperar, porque lo incendiaron. Como lo incendiaron, se derritió el oro. Y para que poder recuperar el oro, tuvieron que remover piedra sobre piedra. ¿Por qué les cuento esto, hermanos míos? Porque las palabras de Dios, del Señor Jesús, son exactas. Lo que Él dice se cumple. Son palabras proféticas. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces muchos piensan que se va a cumplir solo lo lindo. Dios te va a sanar, Dios te va a fortalecer. Amén. Pero muchos creen en eso nomás. No creen en que vamos a pasar aflicciones, tribulaciones. Mire, hermano, la palabra aflicción tiene muchos derivados. Significa adversidad, angustia, calamidad, dolor, sufrimiento, miseria, padecimiento, tribulación, quebrantamiento. Entonces cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, todas estas cosas las vamos a vivir y hay que tenerlo claro. Ese es el Evangelio del Señor. Bienvenido al Evangelio real. Amén. Santo es su nombre. Pero el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. O sea, no estamos solos. En las pruebas, la aflicción, en todo esto, el Señor es el mejor amigo. Jesucristo está 24 horas al día, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos que ser enseñados a confiar y a depender solamente en aquel que nos llamó. Hay mucha gente muy buena para confiar en los hermanos. Este hermano tengo confianza yo. Entonces cuando está pasando aflicciones económicas, va a confiar en el hermano. No, porque ese hermano o hermana le va a defraudar. Porque quiera o tal vez no quiera, pero nosotros los seres humanos somos así. Pero el Señor Jesús no falla. Él es fiel, Él es verdadero. Entonces, por eso que el Señor nos sujeta a pruebas para ver qué hacemos, hermano. Hay gente que está re bien corriendo la carrera, le viene una prueba y se apartó. Oh, no, pues yo no pensé que era así. ¿Ah? Porque ven un evangelio todo lindo, todo hermoso. Como ven hermanos bendecidos, muchas veces creen que van a llegar a la iglesia y se van a hacer millonarios, por hermano. ¿Ah? Que van a llegar a un tremendo auto, que Dios les va a dar casa y que va. Entonces, es un pensamiento fantasioso, porque yo sé que Dios bendice. Pero la palabra del Señor hay que hacerlo como dice la palabra. El Señor Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si usted busca el rostro de Dios, cuando Dios le añada, usted no se va a apartar. Aleluya. Pero si usted busca las añadiduras, cuando las tenga, se va a apartar. Por eso Dios nos somete a prueba. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el crisol. Estos hermosos anillos que yo tengo son oro. Pero este oro, si usted lo ve, dice, oh, qué lindo el anillo. Sí, pero este anillo no llega así a la mano. Los artesanos que trabajan en esto no extraen este material precioso así. Lo extraen todo contaminado, todo lleno de impureza. Entonces, ¿qué es lo que hace el artesano para poder purificar el oro, para poder sacarle las impurezas? Lo mete al fuego. Y pone unos 2000 grados debajo y sobre algún recipiente arriba con agua hasta que hierva. Y el agua al hervir hace que todo lo que está pegado al oro, todo salga y suba a la superficie. El artesano hace esto muchas veces. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él vea su rostro reflejado en el agua. O sea, no hay impureza y el oro queda siempre abajo. Así el Señor nos hace con nosotros. Por eso nos mete al fuego de prueba. ¿Para qué? Para limpiar nuestras impurezas. Y hablemos de pecado, mentira, engaño. Hermano, todo lo que nosotros traemos. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos muy buenos. ¿Ah? Pero Dios conoce el corazón. Y es de ahí donde vienen los malos pensamientos. De ahí donde vienen los homicidios, las enemistades, los pleitos, el adulterio, la fornicación, de aquí, del corazón, de aquí salen esas cosas. Entonces Dios necesita limpiarnos de toda esa inmundicia y por eso nos mete a prueba.
Bendito sea el Señor. Entonces, las pruebas son una bendición porque cuando soportamos la prueba, aleluya, entonces hay algo glorioso en nosotros. Hay algo maravilloso. Nosotros nos notamos que hay un cambio. Porque la gente, fíjese usted, todas las personas que ven este anillo ahora dicen, oh, qué lindo el anillo. Así es lo que tienen que decir de nosotros. Qué lindo este cristiano. Qué linda esa cristiana. Hay algo especial en ella. Hay algo especial en él. Lo dicen. ¿Ah? O a veces, para ser como esa, mejor no voy a la iglesia. Para ser como esa, siempre va a haber gente que nos odie, hermano. Siempre va a haber gente que nos tenga mala barba. ¿Ah? Pero si todas las personas, hermano, hasta nosotros mismos nos miramos al espejo y nos encontramos desagradables. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso Dios tiene que someternos al fuego de prueba. Y esa va a ser la vida. Cuando Pedro, el apóstol, les escribe la primera carta, hermano, y la segunda, fíjese que en el versículo 1 y 2 está la salutación. Y a mí me gusta mucho. Hoy día los hermanos, Dios les bendiga y Dios les bendiga. No pueden saludarse de otra manera porque los hermanos hacen doctrina de algo que no es doctrina, hermano. Y todos la siguen. Por eso es fácil destrozar, hermano, esas doctrinas humanas. Bajo la verdad de la palabra. El cristiano tiene que estar, hermano, formado en la palabra. No es lo que mi pastor dice, no, es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Porque así a usted no lo va a mover nadie. He visto caer pastores, he visto caer iglesias y congregación entera. ¿Sabe por qué? Porque no estaban siguiendo a Cristo, estaban siguiendo al pastor. Y usted y yo seguimos a Cristo. Amén, amén, iglesia. Amén. Entonces, si usted está siguiendo a Cristo en su palabra, no importa, hombres van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Sólidos, hermanos, firmes. Aleluya, cristianos forjados ahí, igual que el metal. ¿Ah? A martillazos ahí, forjados, sólidos, firmes. Y después que hacen eso, los meten al fuego. ¿Para qué? Para que no se doblen con cualquier cosa. Para que permanezcan. Porque no es fácil la vida del cristiano. Amén. No se asusten, los veo buscar asustados. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio del Señor es maravilloso, pero el evangelio es de prueba, es de aflicciones. Nosotros vamos a estar siempre sujetos al fuego de prueba. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Las pruebas son para el cristiano, hermano. El que no tiene pruebas, preocúpese. Aquel que está light, aquel que está relajado, aquel que dice, hoy solo bendición, bendición, bendición. Preocúpese, hermano. Bendito sea Jesucristo el Señor. Entonces, este es el propósito de las pruebas. En el versículo 1 y 2, me gusta la salutación, cómo se presentan. ¿Ah? Léalo ahí en su Biblia. Pedro apóstol. Aquí pone la autoridad apostólica de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuándo usamos estos términos nosotros? Yo sé que cuando alguien le dice, hermano, Dios te bendiga, es desearle buenas cosas al hermano. Pero hay muchas formas como saludarse. Hay muchas formas como poder presentarse o despedirse. ¿Ah? Ellos no hicieron doctrina. Porque para que sea doctrina tiene que ser algo mandado por Dios. Esto es algo personal. Esto del corazón. El amor hacia los hermanos hacía que ellos expresaran estas palabras en el momento. Entonces, si hoy día uno repite estas palabras, es como que hoy que se cree el hermano, se cree apóstol. Eso es un grave problema dentro de la iglesia. Fíjese que cuando Pedro les escribe para consolarlos, les escribe para fortalecerlos. Allá por el año 64, el emperador romano Nerón incendió Roma. Y como pretexto, como odiaba a los cristianos, porque el cristiano siempre va a vivir bajo la persecución, bajo el odio. Así que, hermano, no esté esperando usted que a usted todo el mundo lo quiera, hermano. Porque el Señor Jesús dijo todo lo contrario. Dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero usted lo sabe, está dispuesto, lo ha aceptado, lo ha asumido, o quiere usted caerle bien a todo el mundo.
Porque nosotros los cristianos tenemos que decir cosas que a nadie le gusta. Hoy nosotros tenemos que decir que el casamiento homosexual es un pecado. ¿Usted cree que a la gente le va a gustar eso? Claro, si usted dice, no, yo creo que está bien, si es amor, obviamente el mundo entero lo va a querer a usted. Pero si esa es la voluntad de Dios, ¿a eso nos llamó Dios? No, pues, hermano. Estos cristianos sufrieron por mantener su fe. ¿Y cuál es su fe? Jesucristo es el Señor. Y el Señor nos mandó a hablar que hay un cielo y que hay un infierno. Nos mandó a hablar que el Señor es un Dios de amor, pero también es fuego que consume. Ese es el mensaje, por hermano. Entonces, si usted solo habla del amor, todo el mundo lo va a querer. Porque si no corrige, no es capaz ni siquiera de corregir en su casa y de poner orden en su casa. Entonces, obviamente, hermanos míos, el mundo lo va a querer. Usted se va a acomodar al mundo, se va a acomodar a las leyes. No es así, hermano. Respetamos las leyes, siempre y cuando no transgredan lo que Dios, nuestro Señor, nos ha mandado a hacer. Por eso esta gente sufría, hermano. Porque ellos tenían su fe clarita, ellos habían creído en el Señor y mantenían su fe sin fluctuar, sin dobleces. Eso es un verdadero cristiano. No es como cuando viene la persecución, por cualquier cosa, no, es que yo iba a la iglesia, no, que era bonito, me sentía bien, sino que el cristiano tiene que tener claro que yo estoy aquí porque mi Señor me llamó, porque Jesús el Señor dio su vida en la cruz del Calvario para que yo sea salvo, y Él me llamó, a esto me llamó. Esos son cristianos seguros. Por eso acuérdese siempre, yo lo repito siempre, no me voy a cansar de repetirlo. Primera cosa, usted tiene que estar seguro del llamado. Señor, ¿me llamaste tú? ¿Verdaderamente me llamaste? Cuando usted tenga claridad y seguridad de que Dios le llamó, entonces usted dígale, Señor, ¿a qué me llamaste? Y cuando el Señor le dice, a esto te llamé, de ahí no lo tiene que mover nadie. Esa es la fe que tiene que defender. Porque el apóstol Pedro dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o sea, respeto a todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. Entonces usted no puede decir, bueno, yo voy a la iglesia porque es bonito, no. Usted tiene que tener su fe clara, hermano. Y ese conocimiento, esa claridad, esa seguridad, la da las Escrituras, la da la palabra. A eso venimos a la iglesia, a fortalecer nuestra fe a través de la palabra. Entonces ellos, hermano, cuando Nerón incendió Roma, culpó a los cristianos. Debido a esto vino una persecución y tuvieron que huir, porque los buscaban para matarlos. Por eso que Pedro les escribe a ellos para consolarlos, les escribe para confortarlos. Pedro y Santiago les escriben de la misma manera. Fíjese que yo siempre digo esto, Santiago era un poco divertido, hermano, era chistoso Santiago. Mire lo que dice la actitud en las pruebas. ¿Cuál es la actitud que decía? Porque Santiago también les escribe a los expatriados, a los que habían sido exiliados, en nuestro idioma hoy, sacados de su ciudad natal. Imagínense, habían salido, muchos dejaron familia, dejaron sus trabajos, dejaron sus hogares, dejaron todo lo que tenían de valor porque tuvieron que huir. Entonces ellos no estaban pasando un momento hermoso, lindo. Estaban tristes, ellos estaban afligidos. El Señor les había dicho que tendrían aflicciones. Esas eran las aflicciones, pero ellos se mantenían firmes, se mantenían sólidos. Por eso nos congregamos, por eso seguimos adelante. Amén, iglesia. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, la prueba que venga, la dificultad que venga. Esto lo dijo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo tiene claro, el maligno cuando esté pasando pruebas y aflicciones, no va a venir a su mente a decirle a usted, ¿dónde está tu Dios? Estáis pasando, mira lo que estáis pasando, necesidad económica, mira, estáis enfermo, ¿dónde está tu Dios? Entonces, si usted tiene su fe clara, usted va a poder citarle la Escritura, así como lo hizo el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se ha dado cuenta, hermano? ¿Quién va a estar feliz cuando está pasando pruebas, hermano? Pero hermanos míos, estamos hablando de las pruebas que manda Dios. Porque había una hermana que estaba acostumbrada a tener 5 quintales de harina y tenía 4 y lloraba que estaba pasando la prueba. ¿Qué le pasó, hermana? No, que estoy acostumbrado a tener 5 quintales y ahora tengo 4. Oh, me duele la cabeza, estoy pasando pruebas. Un pastor hoy en día contaba, decía, llegó un hermano, ¿sabe qué, pastor? Me duele tanto la guatita, estoy pasando la prueba del Señor yo.
Dijo, hermana, ¿qué comió usted? Ay, la hermana ya comió una cantidad de cosas ahí, está, porque usted comió como chanchita nomás, pues, hermano. Usted no está pasando la prueba. Ustedes se pueden reír, hermano, pero son realidades dentro de la iglesia. ¿Ah? Un hermano le duele un dedo y ya es prueba del Señor. No, hermano, cuando Dios somete a alguien a prueba, yo le voy a hablar de un siervo, yo le voy a hablar primero de esto, de lo que dice la Biblia. De estos hombres que estaban fuera de todo, habían perdido todo por causa de su fe. Siervo Gigi Ávila, le mataron su hija. Eso es una difícil prueba. Porque él podría haberse quejado. Otra cosa que la gente hace, hermano, cuando pasa pruebas, tiende a quejarse. ¿Por qué, Señor? No se preocupe, alabe a Dios. Porque es fácil alabar a Dios, hermanos míos, cuando todo está bien. Es fácil, hermano, andar con gozo, con alegría, contento, llegar a la casa del Señor, porque cambian los rostros, cambian las actitudes. Cuando Santiago dice tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, la prueba no produce gozo, hermano. La esperanza es la que produce gozo. Y si su fe está en Jesús, usted sabe que el Señor lo va a sacar de esa prueba, lo va a sacar de esa aflicción. Usted sabe que no está solo. Eso es lo que produce gozo, la esperanza. Y usted y yo tenemos esperanza. ¿De quién? Del Señor Jesús, que dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Los que no están confiados en el próximo gobierno, en el presidente, porque hay gente que vive confiando en los presidentes, en el alcalde. No, usted confía en Dios. Dios tiene que ser nuestra fuente de confianza. Así usted nunca se va a defraudar. Si está pasando apreturas económicas, Él lo va a sacar de ahí. Eso es una fe inquebrantable, hermano. Una fe sólida. Y eso es lo que tenemos que aprender. Siervo, imagínese, hermano mío, cómo él estaba. Él podría haberse quejado. Un hombre, hermano, que yo siempre he admirado. Un hombre responsable. Un hombre que cuando iba al Señor le decía, anda a evangelizar. Él entraba, por eso escribió el libro del ayuno. El ayuno del Señor. De Gigi Ávila, léalo, compre ese libro y léalo. ¿Cuántos días? El Señor le dice 20 días de ayuno y en oración. Y su esposa dice, cuando no estaba en ayuno, este hombre se encerraba días enteros, había que pasarle la comida por debajo de la puerta para que él pudiera servirse algo. Un hombre, hermanos míos, consagrado, entregado a Dios completamente. Pero aún así también pasó esto. Obviamente él sufrió, él lloró, pero ¿sabe lo que le habló el Señor? Estando en ayuno, se metió en ayuno y en oración, porque ahí es donde está la clave, hermano. El cristiano cuando está pasando pruebas, ¿qué hace? Anda contándole a todo el mundo. Llega a la iglesia así, para que todos vean que está pasando pruebas. ¿Ah? Le cuenta a todos los hermanos, para que todos sepan. Hermanos míos, ese es un verdadero cristiano que tiene su fe en el Señor. Las pruebas, hay una alabanza que dice, he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Sus derrotas, lo que esté viviendo, lo que usted esté pasando, cuénteselo al Señor de rodillas, haga oración. El problema es que los cristianos no oran, hermano. El cristiano ora cuando necesita algo de Dios, nomás algún favor, alguna ayuda, pero no ora cuando más. Ahí es cuando más debemos orar, hermano. Ahí es cuando debemos meternos a la oración. Señor, ayúdame, Señor, esto estoy pasando, fortaléceme. No hay cosa más extraordinaria que la oración, hermanos. Por eso el cristiano, yo conocí cristianos cuando llegué a la iglesia que ni se les notaba, hermano. Y escuché de un cristiano que era encargado de obra y viajaba para todos lados. Tuvo 3 años probado por el Señor sin trabajo. Y nunca le faltó para su familia ni para los servicios del Señor. Y usted lo veía, parece. El hermano andaba pero como si todo lo tuviera. ¿Sabe por qué? Porque él aprendió a confiar en Dios. Para eso fue las pruebas. Para eso Dios lo metió ahí. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Este hombre confió en Dios y cuando se metió en oración y en ayuno, el Señor le habló y le dijo, no te preocupes, te voy a dar miles de hijas. Él no lo entendió. Y estando en una campaña, hermano, pasaron puras jovencitas. Hizo un llamado y pasaron puras jovencitas a entregarse al Señor. Y ahí entendió lo que Dios le había dicho. Eso llenó su corazón. Eso es fe, hermano. Aleluya. Porque he visto gente que se le ha muerto un familiar, un ser querido, y se apartan del Señor. Se les terminó la fe ahí. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, la actitud que debemos tener en las pruebas. Que nadie se dé cuenta, que nadie lo note. Eso es entre usted y el Señor. Para eso Dios lo mete ahí a usted. Para eso Dios nos somete a las pruebas. Para que usted aprenda a depender de Dios. Para que usted aprenda a confiar en Dios. Para que usted aprenda a conocer a Dios. Porque ahí conocemos en las pruebas, conocemos al Dios que protege, al Dios que sustenta, al Dios que nos ayuda. Es cuando estamos en prueba. Ahí conocemos al Dios que servimos cuando estamos pasando apreturas económicas.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hace muchos años atrás me iban a rematar la casa por una deuda que me había cancelado. Yo me equivoqué y hice las cosas mal. Y me llega una notificación, hermano, y me preocupé y me asusté. Y me puse a orar. Y presenté ayuno al Señor. Y me puse a orar. Y le puse ese caso al Señor. Y el Señor trajo a la persona y me dijo, yo te pago esa deuda. Eso es cuando hemos aprendido a confiar en Dios. Pruebas, aflicciones, dificultades, hermanos míos, tenemos a alguien. Aleluya. Y cuando usted llega y el Señor lo empieza a someter a eso, es para que usted forme el carácter de un verdadero cristiano. Que solamente confía y depende en Dios. El propósito de las pruebas, hermano, lo dice Santiago también. Santiago capítulo 1, el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos probados en la fe, nosotros somos de lo instantáneo, queremos que Dios nos responda al tiro. Había una hermana que contaba y golpeaba el piso, Señor, respóndeme, respóndeme. Hermano mío, la prueba dura el tiempo que Dios quiere que dure. La prueba produce paciencia porque nosotros somos los más impacientes que hay. Muchas veces queremos cosas. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos lleguen al Señor? Alguna hermana que tiene a su esposo inconverso y viceversa. ¿Ah? Queremos ver algo en la persona y no lo logramos porque queremos que sea. A veces, hermano, hay que pasar años orando y esperando el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, cuando Dios nos somete a la prueba, aprendemos a tener paciencia, porque quisiéramos que terminara, pero Dios no lo permite. Entonces, la prueba, hermano, de nuestra fe produce paciencia, algo importante y algo necesario. No todo es así de rápido, hermano. Todos anhelamos y queremos muchas cosas, pero hay que tener paciencia. La palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y yo sé que Dios nos ha prometido muchas cosas. Tanto lo dice la palabra del Señor y también el Señor nos lo ha prometido a nosotros. Personalmente, el Señor me ha prometido, ni me ha hablado y me ha dicho. Yo tengo que esperar. El tiempo del Señor va a llegar, hermano. El tiempo del Señor es perfecto. Amén, iglesia. Amén. Entonces, fíjese, si estamos pasando prueba, no diga usted que no le da importancia a ese, hermano. ¿Ah? Es Dios es el que nos somete a prueba. La palabra tentación viene del latín tentations, que significa poner a prueba. Y a su vez del griego peirasmos y del hebreo masaj, que en ambas, de las tres formas, significa poner a prueba. Y a usted, cuando el Señor lo llamó, usted llegó a la casa del Señor, el Señor también lo va a poner a prueba. A ver, ¿cuál es su fe? ¿Qué lo trae a la iglesia? Oh, yo he visto mucha gente así, hermano. Oh, yo amo a mi Dios. Y ya no están aquí. Ha venido una prueba, ha venido una aflicción y se han apartado. Entonces, por eso es que Dios tiene que probar nuestra fe. A ver, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Verdaderamente queremos la salvación? ¿Verdaderamente eso es lo más importante para nosotros? Porque, hermanos míos, solo el que tiene esa fe, ese es el que permanece. Porque el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. Para esto el Señor nos llamó. El Señor no nos llamó para hacernos ricos. Dice la palabra del Señor que llamó a los pobres de este siglo para hacerlos ricos en fe. Porque con fe se obtienen las cosas. Aleluya. Usted se pone de rodillas y compra y arregla el reino de los cielos. Dios tiene todo para sus hijos. Así yo escuché hermanos predicar cuando recién llegué a los caminos del Señor. Mi hermano dijo un día, yo oré, pasé por una vitrina, dijo, y vi unos zapatos guantes en ese tiempo, eran carísimos, no cualquiera tenía un par. Y dijo, yo le pedí un par de esos al Señor. Y el Señor me dio un par. Y le pedí un terno, yo quería un terno y yo quería uno caro, uno de marca, bonito. Y el Señor me dio. Quedé impresionado, hermano. Quedé impresionado. Y es una gran verdad. Por eso, hermanos míos, que el Señor nos ayude a nosotros a confiar. Nos ayude a depender. Porque en el camino del Señor vamos a pasar, si estamos pasando o vamos a pasar, siempre vamos a vivir este tipo de pruebas, hermanos. Siempre vamos a vivir en aflicciones. Pero si la fe está sólida, está firme, si nuestra mirada solamente está en Cristo y no en las cosas de este mundo, usted va a permanecer. Usted va a, porque la palabra del Señor, el Señor lo dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
Y perseverar significa persistir y seguir adelante. Mi Señor dijo que venía y yo sé que viene. Esa es una fe sólida, iglesia. Si está pasando enfermedades, usted diga, el Señor me va a sanar. Y yo sé que Él me va. Eso es una fe sólida. Y esperen en el Señor. Está pasando aflicciones económicas. Yo sé que el Señor me va a proveer. Él me va a bendecir. Él me va a ayudar. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en nuestro Señor. Solamente en Él, iglesia. Esos son los cristianos que perseveran. Si usted lee Hebreos, el capítulo 11, alguien lo llamó la galería de los hombres de fe. Ahí usted se va a dar cuenta, dice que todo lo que esos hombres hicieron, lo hicieron por fe. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros leemos ese libro y vemos lo que ellos lograron y lo que ellos alcanzaron, se da cuenta lo importante y lo fundamental de la fe. Ahora, la fe, dice la palabra del Señor, es por medida. Usted no pida cosas más allá de lo que usted cree. Pida solamente lo que cree, porque hay gente aquí que me ha construido para arriba, me ha comprado para allá, me han comprado toda esta cuadra, hermano. Y ya no están aquí. ¿Ah? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos míos, a confiar, a depender solamente de Él, porque solamente cuando alguien tiene una fe sólida, una fe inquebrantable y sobre todo en la salvación. Quiero terminar con una historia, hermano, que tal vez ustedes la han escuchado. No es tan antigua, pero habla de el pastor Kim. Este era un pastor y oficial del ejército de Corea del Norte. No sé si ustedes saben que de todos los países donde hay más persecución para la predicación del Evangelio es en Corea del Norte. Siendo que en otros lados es encarnizado, hermano, las muertes todos los días. Hay cristianos que están dando su vida y muriendo por este Evangelio. Que usted y yo venimos de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia y nadie nos estorbó. ¿Verdad, hermanos míos? Hombres, hermanos, que en Irak tienen que meterse entre medio de túneles para poder leer la Biblia. Y no pueden ni siquiera cantar, solo leer la Biblia y hacer oración en voz baja. Porque si los pillan, los matan. Esa es una fe inquebrantable, hermanos míos. Yo conocí a una persona que vino aquí que dijo un día, no vengo a la iglesia. ¿Por qué? Porque allí había una parte sin construcción y había una parte en un sitio de eriazo. Serán unos 200 metros. Y simplemente dejó de venir a la iglesia porque le daba miedo pasar por ahí. Cuando vi cristianos, hermanos, en la antigüedad, por eso que hoy día el cristiano está igual que el mundo hoy en día. Todo light, todo instantáneo, todo desechable. Así hay hoy en día también cristianos desechables. Es feo el término, hermano, pero es una gran realidad. Cristiano, hermano, antiguamente en la iglesia donde yo me congregaba por un tiempo, se hacía oración de 6 a 7 de la mañana, el día domingo. Usted sabe que los días sábados son los días peores para la fiesta y para toda la maldad. Yo viví mucho tiempo en la calle y conozco ese mundo. Y es terrible, peligroso esa hora. Y una jovencita, iba a la oración. Y donde ella tenía que pasar no tenía otra opción, pero había un camino y habían jóvenes drogándose y bebiendo ahí. Y ella se detuvo y le dijo, Señor, yo voy a tu casa y en tu nombre, Señor, hazme invisible, que no me vean, que yo pase por ahí, Señor. Oiga, pasó por medio de la calle y ninguno ni siquiera la vio. Y llegó la oración y volvió. Eso se llama fe, hermano. Qué falta hoy día el carácter de fe de los cristianos, hermano. Cuando uno conversa con ellos, sí, bueno, estamos pasando nada mal. Puras cosas de cadencia, hermano. Todo mal, todo mal, todo mal. Pastor Kim, hermano, se congregaban ellos en túneles subterráneos hechos por ellos mismos. Eso es un gobierno comunista. Cuando ellos, hermano, hicieron la carretera, descubrieron que ellos estaban ahí. Los sacaron de ahí. Y les dijeron que negaran a Jesús. Si no, iban a morir todos. Ellos no negaron a Jesús. Tomaron a 4 de sus hijos, de sus niños, y con las sogas ahí para colgarlos, para ahorcarlos. Y les dijeron, nieguen a Jesús, y no matamos a sus hijos. Ellos no lo negaron. Y se acercaron a sus hijos. Y le dijeron, hijo, en un momento nos vemos. Y sus hijos fueron colgados por causa del amor a Cristo. Les dijeron a ellos, nieguen a Jesús, si no ustedes
también van a morir. No negamos a Jesús. Y trajeron una aplanadora grande y los pusieron ahí. Eran unos 30 hombres. Y los pusieron ahí, acostados en el camino. Y comenzó la aplanadora. Imagínense el sonar de huesos. Parece que ese era el acompañamiento musical que tenían. Porque ellos iban, mientras iban muriendo, ellos estaban cantando. Más amor por ti, Señor. Más amor por ti. Entonces, cuando nosotros, hermanos míos, escuchamos estas cosas, uno como pastor, hermano, tiene que pedirle mucho control a Dios. Cuando ve gente, hermano, mediocre en la iglesia. Y perdónenme los términos. Mediocre, hermano. Porque teniendo un Dios grande, que hablan del Dios grande, pero no demuestran al Dios grande a los demás. Viven, se encuentran con una vecina, la vecina le cuenta calamidades y al cristianito le cuesta más calamidades todavía. Siendo que usted tiene toda la bendición de Dios. Lo que pasa es que no la busca con seriedad. No ha tomado en serio el camino del Señor. Esa es otra cosa. Porque Dios tiene todo aquí, hermano, para la iglesia. Dios sustenta a la iglesia. Usted necesita lo que necesite usted, Dios lo da y lo provee. Pero Dios necesita ver cristianos valientes, cristianos decididos, cristianos que mantengan su fe, pase lo que pase, que mantengan su fe. No importa lo que viene, viene persecución, no importa, Señor, lo que venga, pero yo no te niego, Señor. Que cierre la iglesia, que cierre la iglesia en mi casa, Señor, porque yo soy la iglesia. Mi corazón es un altar para alabarte, Señor. Eso es lo que Dios necesita ver. ¿Cuántos cristianos verdaderos hay aquí? ¿Hay cristianos verdaderos aquí o no? Amén. Póngase en pie. Póngase en pie. Si usted es un cristiano verdadero, póngase en pie con una actitud, hermano, de un guerrero. Oh, santo es su nombre. Jesucristo el Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia, hermano. Amén. No importa quien se levante contra nosotros, Dios está de nuestro lado. Amén. He visto la mano de Dios, hermano, que si me pusiera a hablar de lo que he visto, la gloria de Dios que he visto, pasarían meses y meses contándole las glorias benditas de Dios. Pero estoy aquí para predicar su palabra, para decirle a usted, hermana, hermano, levántese, viva con un carácter de fe. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana es lo que Dios necesita en este tiempo. Amén. ¿Puede confiar Dios en usted? ¿Puede confiar Dios que usted no va a negar su fe en medio de la aflicción, en la enfermedad, en la necesidad, en la angustia, en el dolor, en el hospital, donde quiera que usted esté? Esa es una pregunta que usted tiene que responderle a Él. Y dígale, Señor, aquí estoy con tu ayuda, Señor. Yo sé que soy cobarde, pero dame valor, Señor, para enfrentar lo que viene. Pase lo que pase, yo voy a seguir predicando tu palabra, Señor. Daniel estuvo en el foso de los leones. Y no estuvo porque él era malo. Estuvo por no hacer lo que los hombres decían, sino lo que su Señor le decía. Y siguió orando, tal como lo hacía antes. Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron a la idolatría. Aleluya. Sino que solo a Dios serviremos y solo a Él alabaremos. Dios necesita hombres valientes en este tiempo. Que no se acomoden a los gobiernos. No importa que el gobierno sea comunista y que digan que Dios no existe. Dios existe y Dios es real. Amén. Cristo vive. Amén. Y Cristo vino para salvar al pecador. Amén. Y todo el mundo tiene que volverse a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Ay, dice la palabra de Dios, de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Hermanos míos, esto es lo que tenemos que predicar. La iglesia es mucho antes que el gobierno, mucho antes que existiera. Es la palabra bendita de Dios y Dios necesita hombres valientes, mujeres valientes, que no se acomoden al mundo ni a las leyes terrenales, sino que vivan por la palabra bendita de Dios a costa de lo que tengamos que pasar y de lo que tengamos que sufrir. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Hay hombres valientes aquí. Amén. Hay mujeres valientes y decididas aquí. Porque ahí es donde se ve la gloria de Dios, hermano. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, él estaba confiado. Me imagino que en su carne tenía miedo, pero en su corazón estaba confiado en el Dios en el cual él creía. Y cuando tú crees en Él y confías, Dios te libra, no importa lo que venga. Pero Dios quiere ver ese carácter de fe en ti. No avergüences a Dios, hermano. No avergüences a Dios, hermana. Si hablas del Dios grande, vive al Dios grande. No hablemos solo de los hombres de la Biblia. Vivamos lo que ellos vivieron, porque es el mismo Dios. Es el mismo poder. Es el mismo amor, dice una alabanza. Ayer y hoy, Él sigue siendo el mismo. Él sigue glorificándose. Ramakanda, Rimasheta, Ramasai. Oh, gloria a su nombre.
Hay poder de Dios aquí, iglesia. Amén. Porque cuando Jesucristo es exaltado, su gloria, su poder, su autoridad, se mueve el Señor en la iglesia. Él está aquí, Él se pasea en este lugar. Él te conoce. Dile, Señor, soy cobarde, pero dame valor. Infúndeme valor, Señor, para que yo pueda confesar tu nombre, para que yo pueda predicar la verdad, para que yo no me acomode a las leyes terrenales que cada vez están más en contra de lo que dice la palabra de Dios. No sabemos lo que va a venir, pero sí sabemos que venga lo que venga, nuestro Señor estará de nuestro lado. Amén. En la guerra de los 6 días, hermano, Israel derrotó a naciones más poderosas. Es como decir 1000 contra 100.000. ¿Y saben por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Y así como Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros también. Amén. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Pastor Paul, venga usted, amado siervo de Dios. Venga usted y ore al Señor. Venga a orar. Venga a orar a dar gracias a Dios por la poderosa palabra del Señor. Oh, gloria a su nombre para siempre. Incline su rostro, cierre sus ojos, amado. Padre, gracias. Oh, gloria a su nombre. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de misericordia, Gloria a tú su eres Dios nombre. de compasión. Amén. Señor, gracias Glorioso porque tú eres Oh, Dios de Samaya, maravilloso. Usted le ha permitido de que Dios tenemos que pasar este día de hoy. Viva, sí, aquel. Señor, gracias porque Poderoso tú Dios. nos guardas Poderoso para venir Jehová. en tu presencia. Poderoso Espíritu Santo. En este Dios. momento para Aleluya. servirte y adorarte. Bendito Y sea su dándole nombre. la honra que tú eres solo lo mereces. Amén. Señor, sabemos que nosotros somos siervos. Señor, que queremos servirte hasta la muerte. Y canta Señor, su siempre viva. encontremos dificultades, encontremos problemas. Soquiva la masía, Samaya. Señor, no echamos para Poderoso atrás, vamos Dios. a seguir para Poderoso adelante. Dios. Bendíceme Poderoso cada Dios. hermano y bendíceme Aleluya. que cada hermana que está aquí Amén, en este Señor. templo, en Aleluya. esta hora. Gloria a su Padre, nombre. gracias, bendíceme el pastor de una manera especial, que está directamente enseñando esa palabra. Y nosotros Poderoso como Dios. creyentes, Dios Poderoso mío, Dios. permite que le Poderoso practicamos, Dios mío. Amén, Permite que Señor. que la entendemos con mucha atención y mucha práctica. Amén, Y gloria a al, Dios. al Bendito son de la Señor. trompeta para poder arrebatar en el nombre poderoso Amén, de Jesús. Señor, Señor, aleluya. gracias. Gracias por Gracias, todo. Señor. Gracias por todo, Dios Gracias, mío. Padre. Gracias, hermano. Gracias, Poderoso papá. Dios. Porque tú eres Dios Gracias, de misericordia. Señor. Así que, Gracias, Señor. Dios mío, venimos Gracias, en esta Señor. hora para glorificarnos, Bendito Dios sea su mío. nombre. Para entender Bendito y sea su comprender, nombre, Dios mío, tu palabra. Amén, Permite Señor. que, Dios mío, que la practiquemos en Amén, el nombre Señor. poderoso de Jesús. Así oremos Gracias, en el nombre gracias, del Padre, gracias. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Le amén. damos la gloria al Rey, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a Vamos a Dios. adorarlo, iglesia.